Hola, mi nombre es Rosaria Trigilio, participante de la Cátedra de Derecho Colectivo de Trabajo, y en esta oportunidad abordaremos el tema concerniente a los derechos colectivos del trabajo. Comenzaremos con una breve introducción. El derecho colectivo del trabajo siempre ha sido considerado como una materia en cuya aplicación práctica se puede apreciar con toda claridad el conflicto existente entre el capital y el trabajo. Además, esta disciplina jurídica surge con el desarrollo capitalista producto de la Revolución Industrial, la cual se caracterizó por la explotación indiscriminada de los trabajadores obreros, quienes se vieron en la necesidad de organizarse colectivamente para enfrentar no solo a los propietarios de los medios de producción, sino también para solicitar al Estado que dicte medidas legales en protección social a su favor. El objeto central de la regulación por el derecho colectivo del trabajo son las relaciones colectivas del trabajo, las que se sostienen en un trípode de derechos que comprenden la sindicación, la negociación colectiva y la huelga. Los derechos antes mencionados constituyen las tres grandes instituciones del derecho colectivo del trabajo: la asociación profesional, el contrato colectivo de trabajo y los conflictos colectivos de trabajo. Ahora bien, comenzaré con la explicación del mapa aquí presente. El derecho colectivo del trabajo es aquel que regula las relaciones entre patronos y trabajadores, no de modo individual, sino en atención a los intereses comunes a todos ellos o a los grupos profesionales. El derecho colectivo de trabajo se rige por los siguientes reglamentos: la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y los trabajadores, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, y a lo anterior se le suman las leyes aprobatorias de instrumentos internacionales afines a la materia, tales como los pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos y sobre derechos económicos, sociales y culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora bien, el derecho colectivo del trabajo es importante ya que primero contempla las relaciones colectivas y no tiene en cuenta directamente al trabajador individual, sino al interés colectivo. O sea, en este posee una pluralidad, de sujetos hacia un bien apto para satisfacer una necesidad común. No es la suma de intereses individuales, sino que es la combinación, y este es indivisible. Es una rama del derecho laboral, ya que es el núcleo de normas que regula el conjunto de personal de una empresa. También regula la formación y las funciones de las asociaciones profesionales de trabajadores y patronos, las relaciones entre ellos, su posición frente al Estado y los conflictos colectivos del trabajo. Ahora bien, hablaré sobre la organización sindical. La organización sindical es una organización integrada por trabajadores y patronos en busca de protección de sus derechos e intereses. La organización sindical es de naturaleza privada y social, pues en cuanto a asociación privada representan y defienden el interés de todos y cada uno de los afiliados, y en cuanto a la institución de carácter social, poseen una esencia cuasi pública, ya que tales organizaciones representan el interés general de un amplio sector de la población, es decir, trabajadores, siendo justamente este último la función que reviste especial trascendencia en el ámbito público y político y que justifica la supervisión del Estado. Con respecto a la conformación de la organización sindical, se determina el tipo de sindicato. Primero se debe determinar el tipo de sindicato. Si es un sindicato de trabajadores, son al menos 20 personas. Si es patronal, son 10 personas. Si es profesional, son 40 personas. Si es regional o nacional, 150 personas. Y si no es no dependiente, 100 personas. Estos deben ser mayores de 15 años, luego se debe celebrar una asamblea, se crean los estatutos como lo establece en el artículo 384 de la LOT, y finalmente se realiza un registro oficial ante la Oficina Nacional de Organizaciones Sindicales como lo establece el artículo 374 de la LOT. Ahora bien, la organización sindical se clasifica en trabajadores y patronos, y de acuerdo al ámbito territorial, es decir, si son locales,
que el ámbito de acción se circunscribe en una única localidad, o pueden ser regionales, varios estados, o nacionales que se extiende a lo largo y ancho de la República. Las funciones de la organización sindical son las siguientes: recoger la voluntad de sus afiliados y les proporciona un espacio para el debate y el acuerdo. La segunda es negociar con el empleador los reclamos o exigencias de los trabajadores para alcanzar un contrato colectivo de trabajo. La tercera es velar por las condiciones mínimas de los trabajadores en materia laboral, sanitaria y social. Y la cuarta, representar a sus afiliados ante otras organizaciones de trabajadores de mayor tamaño, como lo son las federaciones. Las organizaciones sindicales tendrán por objeto el estudio, defensa, desarrollo y protección de los intereses profesionales o generales de los trabajadores y de la producción, según se trate de sindicatos de trabajadores o de patronos, y el mejoramiento social, económico y moral, y la defensa de los derechos individuales de sus asociados. Ahora bien, los conflictos colectivos de trabajo son aquellas controversias que surgen en las relaciones colectivas de trabajo. Estas involucran a la clase o comunidad trabajadora en que se lesiona o puede lesionarse derechos subjetivos de los trabajadores o afectar el interés profesional, siendo el mismo Estado el primer interesado en que se resuelvan inmediatamente por vía pacífica. El derecho colectivo del trabajo se rige por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, es decir, la LOT, desde sus artículos 472 hasta el 482. A modo de conclusión, podemos decir que el derecho colectivo del trabajo puede ser definido como el conjunto de normas jurídicas que se encarga de regular las relaciones existentes entre los trabajadores colectivamente organizados y un empleador o grupo de empleadores, sean estas relaciones de negociación, convenio colectivo o de conflicto. La convención colectiva es la más importante fuente de derecho colectivo del trabajo, pues a través de ella se materializan los acuerdos adoptados entre las organizaciones sindicales y los empleadores en beneficio de los intereses colectivos de los trabajadores, los cuales se encuentran referidos a remuneraciones, condiciones de trabajo y productividad. A modo de reflexión, debemos tener en cuenta que nadie está exento a estar y mantener relaciones de trabajo, mucho menos a desarrollar diferencias en el ámbito laboral, por lo que estudiar cómo abordar y manejar estos acuerdos entre trabajadores y empleados es fundamental para el buen manejo de las acciones y convenios colectivos y por ende el bienestar personal, laboral, económico y ético de los trabajadores. Actualizarnos en este derecho colectivo del trabajo es fundamental en este mundo en el que los esquemas empresariales están cambiando y además las tecnologías están evolucionando. Gracias.